Las reformas curriculares a la educación básica y ahora a la educación media superior en nuestro país desde que es obligatoria, conllevan la impronta de tener un referente cultural homogéneo, cultural y lingüísticamente, ¿no? Lo mexicano y el español como lengua. Y eso no ha cambiado desde que, digamos, se institucionaliza nuestro sistema educativo nacional a finales del siglo XIX y hasta nuestros días. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque haya de manera discursiva un reconocimiento a la diversidad étnica, cultural y lingüística, este reconocimiento es retórico. Quiere decir entonces que hay una alineación a lo políticamente correcto porque está bien reconocer la diversidad cultural, pero es como la cuestión de género, como la cuestión del medio ambiente, etc. Hay una serie de discursos que en la investigación educativa desde hace 20 años han emergido, se les llamó en algún momento emergentes, digamos, que impactaban a los discursos educativos y que vemos que siguen sin entrar a una reforma, ¿no? Tenemos en el modelo un apartado completo de equidad e inclusión, en donde género, medio ambiente, interculturalidad y discapacidad son elementos externos, digamos, a ese referente cultural del sistema educativo. Por lo tanto, toda esta población sigue siendo entendida como una población diferenciada y no como una población que de alguna manera también forma parte de ese referente. Se asume entonces que estos que se clasifican como los diferentes necesitan entonces una especie, digamos, de compensación para poder entrar, ¿no?, a este sistema. Eso evidentemente hace que se siga reproduciendo el racismo y la discriminación en esta reforma curricular. No hay una asunción de que un sujeto diverso, digamos, es el que conforma al sujeto pedagógico del sistema educativo nacional. Y bueno, en ese sentido, como decía yo, no hay un cambio importante, digamos, sino simplemente retórico de lo que implica este reconocimiento. Y por otro lado, la atención a la población indígena, que es en específico donde se ubica la interculturalidad, no como una reorganización en ese sentido de la etnicidad que conforma el sistema educativo, pues también hay contradicciones muy fuertes. Se sigue asumiendo, por un lado, que los niños indígenas solo pueden desarrollar, si es el caso, su lengua materna indígena en preescolar y primaria. En secundaria se asume como parte del perfil, como parte de los elementos que los niños en secundaria tienen que adquirir, que desarrollen una lengua indígena, pero no hay ningún espacio en donde haya una asignatura que permita esa recuperación de su lengua. Y luego en bachillerato desaparece, ¿no? Los jóvenes en bachillerato que son indígenas no tienen espacio para recuperar su lengua, en secundaria tampoco lo tienen, aunque de manera retórica se diga que van a fomentar su lengua. Entonces vemos contradicciones muy fuertes, ¿no? Son vicios que se repiten desde hace 40 años que tiene creada la Dirección General de Educación Indígena. No hay una atención en secundaria y en bachillerato. Y en preescolar y primaria, la escuela indígena sigue siendo la más efectiva en el combate a las lenguas indígenas, ¿no? Sigue siendo el dispositivo más efectivo para desplazarlas, y eso no cambia en los planteamientos del modelo curricular. Entonces, con lo que respecta a estos dos aspectos, ¿no?, tanto para todos los mexicanos o todos los niños, niñas y jóvenes que cursan la educación básica y media superior, no hay un reconocimiento, diría la pregunta, verdadero sobre las implicaciones de la diversidad étnica, cultural y lingüística. Y por otro, en particular, hacia los pueblos indígenas, la política curricular sigue siendo la misma que la de hace 40 años. Entonces, evidentemente, con estas alusiones, digamos, a lo políticamente correcto, a lo que yo me he referido, pero no hay un cambio, digamos, de fondo en este sentido.